Hola, hola. Espero que todos me estén escuchando. Mucho gusto. Mi nombre es Jackie Gravinsky. Soy diseñadora gráfica de profesión y soy especialista en diseño y desarrollo de marca. Y el día de hoy les vengo a hablar un poquito sobre lo que es el branding y por qué se considera la semilla de la cual parte cualquier negocio, de la cual crece cualquier negocio. Entonces voy a compartir, bueno, ya está compartida mi pantalla. Voy a ponerla full. Si por alguna razón no se ve en full, nada más, bueno, aquí estoy al pendiente de que se me avise, ¿ok? Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por darme este espacio, sobre todo el CDI que me invitó a participar y a platicarles un poquito sobre algo que me apasiona mucho, que es el branding o la estrategia de marca. Ahorita les voy a explicar como un poco más a detalle en qué consiste el branding en general, ¿ok? Entonces, bueno, la quiero abrir, digamos, como esta conferencia preguntándoles, y digo, para ahora sí que su propia reflexión, ¿qué es el branding, no? Para ustedes, ¿qué es lo que consideran ustedes que es el branding? En mi situación personal me he encontrado con un poquito de dudas respecto a lo que es el branding, porque pues normalmente se confunde con lo que es el logotipo o con lo que es la identidad visual de una marca, por ejemplo, logotipo, colores, una página web, cómo se ven las redes sociales, cómo se ve Instagram, cómo se ve Facebook, etcétera. Y pues existe esta concepción que no es que esté mal, no está mal realmente, porque sí todo eso forma parte del branding, pero el branding es mucho más allá de todo esto. Hay varias definiciones que han hecho varios especialistas sobre el tema. Hay varios especialistas que han escrito libros sobre marcas, libros sobre marketing, libros sobre branding y sobre diferentes temas que tienen relación en sí con todo lo que es el branding. Y pues algunos de estos ejemplos de estas definiciones son, por ejemplo, Martin Neumeyer, que es uno de los, ahora sí que uno de los precursores del branding ya como una disciplina de estudio y como una disciplina de aprendizaje sobre las marcas y sobre cuáles son las marcas más exitosas y qué es lo que hace que una marca sea exitosa. Él dice, de acuerdo a su definición, que una marca es una sensación que tiene una persona que es provocada por un producto o un servicio o una organización. Entonces, él no está hablando realmente de lo que es el negocio, sino más bien de la sensación que nos brinda a nosotros como los clientes con respecto a ese producto o ese servicio o esa organización. Es como, en inglés dice, it's a gut feeling, es una sensación que tenemos como en el estómago de que este producto, de que este servicio, de que esta organización es algo que con lo que nosotros congeniamos. Básicamente esa es su definición. También tenemos una definición de Alina Wheeler, perdón, que escribió todo un libro respecto también al branding, y ella lo que explica es que es un proceso disciplinado usado para generar conciencia, para atraer nuevos clientes y extender la lealtad del consumidor. A final de cuentas, pues creo que es todo lo que nosotros queremos hacer con nuestra marca, ¿no? O sea, lo que queremos es conseguir clientes, atraer nuevos clientes, pero sobre todo conservar a los que ya tenemos, ¿no? Y que se queden con nosotros para siempre. Entonces, su definición va un poquito más por ese lado. Seth Godin, que seguramente todos lo conocen y si no lo conocen, pues ahora sí que él es más el padre del marketing, pero lo que él explica es que una marca es una serie de expectativas, de memorias, de historias y de relaciones que al juntarse cuenta, o sea, ahora sí que todo junto determina la decisión sobre la elección de un producto, un servicio u otro, ¿no? O de una organización. Entonces, aquí él habla un poquito más a profundidad sobre lo que él considera que es el branding, que es una mezcla de emociones, es una mezcla de expectativas, de experiencias, de memorias, de historias, que todo en conjunto hace que nosotros tomemos una decisión sobre adquirir un producto o un servicio o pertenecer a una organización. Y por último, Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, dice que tu marca es lo que dicen otras personas sobre ti cuando no estás en el mismo cuarto. Entonces, todas estas definiciones, algo que tienen en común, si se fijan, no están hablando de diseño, no están hablando de logotipo, no están hablando de los colores, no están hablando de la tipografía, todo eso yo se los voy a explicar al final dónde va, pero en sí lo que ellos explican sobre el branding y sobre la estrategia de marca y el crecimiento de una marca no depende del logotipo ni de los colores ni nada de eso, sino de otros procesos, otros elementos, otras experiencias que generan una especie de conexión con las personas, ¿no? Entre la marca y las personas. Entonces, por eso es tan importante entender que el proceso de un branding no es nada más la creación gráfica de algo, sino que va mucho más allá. Ahora,
¿Por qué es interesante esto para mí? Les voy a explicar de dónde viene mi interés por el branding y cómo es que yo lo veo, ¿no? O sea, ahora sí que mi propia definición de lo que es una estrategia de marca. Y para eso les quisiera contar una pequeña historia de mi papá, que él básicamente, desde que yo era chiquita, desde que tengo memoria, siempre que yo entraba a su estudio, pues lo veía más o menos como está en esta imagen. Él colecciona relojes, de todo tipo de relojes, pero principalmente los relojes que son como de bolsillo, los que luego traían las personas como en el siglo pasado, que traían como una caderita y sacaban el reloj y veían la hora, ese tipo de relojes, ¿no? Él tiene varios relojes así, tiene de diferentes épocas, tiene incluso de principios del siglo XX, ¿no? Mediados del siglo XX, tiene de diferentes épocas. Y cada uno de esos relojes para él significa algo, para él simboliza algo, ¿no? Ahora sí que son como son pequeñas historias que quedan marcadas en cada uno de estos relojes. Y mi papá, pues desde que yo era chiquita, yo lo veía así, arreglando sus relojes, ¿no? Yo siempre lo veía que sacaba la cajita donde tiene todos sus relojes, los abría, los revisaba, los limpiaba, les daba cuerda, revisaba que estuviera todo bien y luego los volvía a guardar. Llegaba a suceder varias veces que de repente uno de los relojes, pues de repente dejaba de funcionar, de repente dejaba de caminar. Entonces, pues eso era muy frustrante para mi papá porque, como les digo, cada uno de esos relojes significa algo especial para él. Entonces, que se descompusiera uno, pues era algo que sí realmente le causaba mucho conflicto, ¿no? Lo alteraba y lo ponía triste. Entonces, lo que él hacía a lo largo de los años y después de leer muchos libros y actualmente en YouTube, porque pues sí hay canales de YouTube que te enseñan de relojería, pues él se mete a abrir sus relojes, a inspeccionar las piezas. Cada una de las piezas él las observa, él las analiza, él ve cómo embonan una con la otra y cómo es el mecanismo que hace que los relojes caminen. Entonces, debido a esto, pues cada vez que tenía algún problema con alguno de sus relojes, ya sea que una pieza fallara o que alguna piececita se rompiera o que algo sucediera con el reloj que evitara que caminara, mi papá, por fortuna, conoció un relojero en el centro histórico. Entonces, cada vez que tiene este problema, pues va al centro, bueno, no recientemente porque hay pandemia, pero cada vez que puede va al centro y pues va con la pieza específica que necesita para cambiarle a su reloj para que pueda volver a caminar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿No? ¿Por qué les doy el ejemplo del reloj? Porque para mí el branding es como uno de estos relojes. Aquí les pongo de la imagen de uno de estos relojes, cómo se ve por dentro. Si se fijan, pues es una maquinaria, a pesar de lo antiguo del reloj, pues es una maquinaria bastante compleja que hace que todos los elementos, todas las piezas trabajen en conjunto y hagan que el reloj camine, ¿no? Que el reloj trabaje. Para mí el branding es como el funcionamiento que tiene este reloj. El engranaje que hace que combinen las cosas, que se mezclen, que hagan que camine el reloj, que funcione el reloj, para mí eso es el branding. Entonces, aquí hay algunas piezas que son básicas, ahorita las vamos a ver con más detalle, pero estas piezas son la razón por la cual una marca es exitosa en comparación a una marca que no es exitosa. ¿Por qué? Porque si una de estas piececitas de repente falla, de repente se rompe, de repente le pasa algo, todo el reloj deja de funcionar. Entonces, para mí el branding es el mecanismo con el que hace que funcione el reloj. Y en este caso, ya quitándonos un poco como la metáfora, es el mecanismo que hace que las marcas funcionen, que las marcas realmente tengan esta conexión con los usuarios. Ahora, seguramente se están preguntando, bueno, ok, perfecto, así funciona un reloj, ok, ¿no? Y así funciona una marca. ¿Y el logo? ¿Y los gráficos? ¿Y la página de internet? ¿Dónde va todo esto? Ah, pues muy simple. Aquí está. Todo lo que vemos nosotros por afuera, o sea, todo lo que vemos del reloj por afuera, ese es el logotipo, esos son los colores, esa es la tipografía, eso es todo lo que vemos siempre por fuera. Por supuesto que es lo que más nos llama la atención, por supuesto es lo que nos va a hacer darle clic a una página de internet o clic a un post de alguna red social, porque es lo que nos va a llamar la atención. Los seres humanos somos muy visuales, entonces obviamente eso es lo que nos va a llamar la atención. Y por supuesto que si vemos una imagen así, ¿no? De un reloj, ¿no? Un reloj bonito, un reloj elegante, que tenga como ciertos elementos gráficos que determinen un poco cuál es la personalidad, digamos, de este reloj, pero no concuerda con lo que hay aquí adentro, entonces esa marca realmente no tiene el éxito que debería de tener si tuviera un rebrand, ¿no? Lo que se conoce como rebrand no es nada más cambiar los colores y la tipografía, sino revisar dentro de todo esto, dentro de todos estos elementos, cuál es la pieza que está fallando y que tenemos que arreglar.
Entonces sí, como les digo, aquí vemos en la parte de afuera vemos el logo, los colores y la tipografía, que es lo que nos llama la atención, lo que vemos en una tienda y lo que nos llama a comprar, pero de nada sirve si vamos a comprar un reloj si este no camina. Entonces tenemos que hacer que nuestras marcas caminen. ¿Cuáles son estas piezas que son indispensables para construir una marca y que nos van a ayudar a que nuestra marca camine? Para esto tenemos que sentarnos a reflexionar si ustedes son dueños de negocios o son dueños de alguna marca y realmente no están viendo los resultados que ustedes estaban esperando al principio. Tienen que sentarse y responder estas 6 preguntas que les voy a dar en este momento. Ahora, son preguntas que a simple vista se ven muy sencillas de responder, pero en realidad es un trabajo de una reflexión muy profunda de realmente entender qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo pueden mejorar estos procesos para conectar mejor con sus usuarios. Pregunta número 1 que se tienen que hacer de ley, siempre, así no hay manera de cambiarle lugar a esta pregunta, es ¿por qué estamos aquí? Ahora, normalmente la gente responde, estamos aquí pues porque queremos hacer dinero, ¿no? Sobre todo ahorita con el tema de la pandemia que mucha gente se quedó sin trabajo y que pues necesitan, pues, lanzaron sus negocios para tener ingresos, que sí, obviamente pues es una razón perfectamente válida y completamente entendible, pero siempre que pensemos en el propósito, en la razón de nuestra existencia, hay que tratar de pensar más allá de la ganancia económica. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué existo? Realmente, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que determina mi decisión de haber existido? O sea, de haber decidido, hoy voy a lanzar una marca y esta marca va a ser esta. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ahora, para complementar un poquito esta parte, no voy a entrar como con mucho detalle, pero sí les voy a dar la recomendación de este libro que se llama Start with Why. Mucha gente lo ha leído, seguramente ustedes ya lo leyeron, y si no lo han leído, vale la pena, si les da flojera leer o no son de las personas a las que les gusta leer, está la TED Talk, búsquenla así en YouTube como Start with Why de Simon Sinek. Simon Sinek lo que hace en este libro y lo que explica en su TED Talk es que la diferencia entre negocios que sí han crecido y que sí han tenido éxito contra los negocios que no, son los negocios que empiezan pensando en cuál es su propósito más allá de lo económico. Entonces, él da varios ejemplos, habla de Apple, habla de Martin Luther King, ¿no? O sea, habla de que pues, eran o empresas o personas que pues no eran los únicos que querían realmente lograr un cambio o hacer algo diferente. Habla de Apple como una tienda de computadoras, como cualquier otra, pero que realmente tienen un diferenciador importante. Y este diferenciador parte de que ellos buscaban desde un principio entender el por qué estaban haciendo las cosas y no nada más hacerlas por hacerlas. Entonces, este es el primer paso, que si ya tienen una marca, tienen que replantearse qué es lo que quieren hacer con su marca, por qué existen, o sea, reentender, digamos, o sea, de cierta manera, por qué están haciendo las cosas como o sea, por qué las están haciendo, por qué existen, por qué existió desde un principio y por qué tiene que seguir existiendo, cuál es su valor, ¿no? Dentro del mundo, no nada más en el mercado, sino realmente cuál es el cambio, o sea, cuál es el agente de cambio que ustedes están haciendo realmente para mejorar algo de la calidad humana, de la calidad del medio ambiente, no importa de lo que sea, empiecen a descubrir y a preguntarse por qué están haciendo las cosas. Y también aquí esto les va a dar como la pauta y el punto de partida para que también piensen a dónde quieren llegar, ¿no? Ya están aquí. ¿Cuál es el paso que sigue? De aquí a 10 años, ¿dónde se quieren ver? Entonces, de aquí a 10 años, ¿cuál es la meta? De aquí a 15 años, ¿cuál es la meta? De aquí a 20 años, ¿cuál es la meta? No es nada más, lo tengo ahorita por tantito y después lo voy a dejar y voy a seguir con mi trabajo. No. O sea, si ya van a crear una marca, es pensar a largo plazo cómo la van a posicionar en la mente y en el corazón de sus consumidores. Entonces, para esto tienen que establecer valores que ustedes van a tener como personas, parte de ustedes como personas, y cómo los van a trasladar a su marca. Valores de ética, de responsabilidad, de honestidad, lo que ustedes quieran, pero realmente aplicados, no nada más dichos, ¿no? Sino realmente aplicados. Y también la visión que vayan a tener ustedes a largo plazo, a corto, mediano y a largo plazo, tiene que tener ciertas especificaciones que les permitan a ustedes dar como cumplir con ciertos objetivos a lo largo del tiempo para realmente lograr posicionarse en donde quieren ustedes posicionarse. Entonces, todo esto es la primera parte, todo esto es la primera pregunta que ustedes se tienen que responder a la hora de crear, ya sea que creen una marca desde cero o de que ya tengan una marca y que realmente le quieran dar como este rebrand. Segunda pregunta que se tienen que hacer, ¿para quiénes existimos?
a quiénes van a ayudar. Entonces, esto también es muy importante porque pues a lo mejor sí está muy padre y sí está muy interesante cuáles son sus metas que van a lograr a largo plazo y cuál es la razón de su existencia. Pero ahora, ¿cómo lo van a aterrizar? ¿A quiénes van a ayudar? Entonces, sí aquí entra lo que sería, pues ahora sí que la audiencia, ¿no? Digamos y aquí es donde entran los estudios de mercado y todo esto, pero es dar un paso más allá. Es ver a su audiencia como una tribu, como un grupo de seguidores, ¿no? Que van a tener ustedes, con ustedes, que van a trabajar con ustedes, porque a final de cuentas los que van a levantar la marca de ustedes son sus seguidores, es su tribu, no tanto ustedes, ¿no? O sea, ellos son los que les van a ayudar a levantar, ¿no? Entonces hay que entender bien, muy a profundidad, no nada más la información demográfica de dónde están estas personas, en la Ciudad de México, edades de 25 a 35, estatus social medio alto, medio bajo, lo que sea, no es nada más entenderlo en cuestiones cuantitativas, sino en cuestiones cualitativas. Si ustedes ya tienen experiencia en su negocio, ¿qué tipo de gente se ha acercado a ustedes en su negocio? ¿Cómo los han ayudado ustedes? ¿Qué les han mejorado ustedes en la vida que los han hecho estas personas regresar con ustedes? Ese es el tipo de cosas que se tienen que preguntar. Y si no lo tienen claro, entonces analicen bien qué problema tienen las personas a las que ustedes quieren ayudar y cómo pueden ustedes ayudarlos realmente a resolver ese problema. Por dar un ejemplo muy sencillo, cuando una persona tiene problemas de depresión, problemas de ansiedad, pues un psicólogo es quien le puede ayudar. Obviamente hay ciertos tipos de depresiones, ciertos tipos de ansiedad o cierto tipo de enfermedades y los psicólogos, entre más especializados estén en ese tipo de enfermedades o en ese tipo de condiciones, son los que van a ser, digamos, como ahora sí que va a ser la tribu los que los va a seguir a ellos, ¿no? Los que los va a buscar para que los ayuden realmente a resolver el problema. Entonces, esto por eso es tan importante y por eso es muy importante verlo desde un enfoque mucho más allá de lo cuantitativo y verlo desde el enfoque cualitativo. Ya que tenemos claro quiénes somos, por qué existimos, cuáles son nuestros valores y a quiénes vamos a ayudar, ¿qué nos hace diferentes? O sea, tenemos un mercado amplio, llenísimo de personas que están haciendo seguramente lo mismo que nosotros o parecido a nosotros. ¿Cómo podemos destacarnos o diferenciarnos de nuestros competidores más importantes? Bueno, para esto obviamente requiere de un proceso un poco más complejo, ¿no? Hay que analizar a profundidad a la competencia, ver qué están haciendo, ver qué podemos hacer nosotros que sea diferente. No voy a decir ni mejor ni peor, porque realmente eso es muy relativo, ¿no? O sea, a lo mejor para un cliente es mejor el servicio de otra persona que el mío, o a lo mejor es mejor mi servicio que el de otra persona, aunque el de la otra persona esté más completo que el mío, por dar un ejemplo, ¿no? Pero aquí lo importante es entender cómo podemos nada más destacar un poquito, o sea, ser tantito diferentes a nuestra competencia. Les voy a poner un ejemplo. Trabajé recientemente, bueno, no, ya tiene más de un año que trabajé con unas clientas mías que ellas se dedican a hacer peluches, bueno, muñequitos hechos con crochet, la técnica esta de tejido, muy lindos, muy bonitos. Y a la hora de sentarnos a analizar la competencia, nos dimos cuenta que hay muchísima competencia. Hay muchísimas mujeres que tienen la técnica del crochet y que crean estos personajes que se llaman amigurumis y que los hacen muy bonitos también. Entonces, pues no podemos ser como diferentes porque los hacemos bonitos, porque pues también los hace bonitos la que me compite, la que está del otro lado. O sea, todos lo hacen muy bonito y todos se entregan a tiempo y todos se entregan con alta calidad. ¿Cómo podemos encontrar un diferenciador en un mercado así de saturado? Entonces, aquí cuando estuvimos trabajando en este proyecto, lo que nos dimos cuenta es que la persona que se dedica a tejer estos muñequitos también tiene una habilidad muy, muy buena para escribir cuentos para niños. Entonces, es un detallito mínimo, pero ya es un detalle que ya por completo la diferenció del mercado. Entonces, cuando tú compras uno de estos muñequitos, no nada más estás llevando el muñequito, sino que además cada muñequito trae un cuento. Y son cuentos, o sea, cuentos escritos profesionalmente por una persona que sabe escribir cuentos. Entonces, ya con eso ya tiene una ventaja competitiva que afortunadamente les ha servido muchísimo para levantar ese negocio. Entonces, este es un ejemplo, hay varios ejemplos más, pero sí es importante entender cuál es la diferencia que ustedes pueden proponer con respecto a su competencia, ¿no? No ser mejores ni peores, sino simplemente diferentes. Y con eso van a tener ustedes una tribu de seguidores que se van a ir directamente con ustedes porque les están dando específicamente lo que necesitan. O tal vez no sabían que lo necesitaban, pero ya que entraron con ustedes, ya no hay marcha atrás, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante.
Ahora, pregunta número 4. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Ya que tenemos entendido nuestra razón de existir, nuestra audiencia y nuestra diferencia, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Qué es lo que estamos haciendo diferente y cómo lo estamos haciendo? Entonces aquí, simple y sencillamente es, digamos, condensar todo lo que ya tenemos analizado de nuestra marca y ponerlo en concreto en algo que se le denomina el elevator pitch, que no sé si han oído hablar del elevator pitch, pero en pocas palabras es decir lo que haces y cómo lo haces en la menor cantidad de tiempo posible. Básicamente se utiliza el término elevator pitch porque tienes de un piso al otro, en lo que sube el elevador, para decirle a la otra persona qué es lo que haces y cómo lo haces. Entonces, normalmente aquí, para ya como ser más concretos, es mi nombre es tal, trabajo, o sea, mi marca es tal, y lo que hacemos es ayudar a X personas a resolver X problema de una manera diferente con respecto a la competencia, de esta manera, con nuestra solución única, que es esta, y punto. Suena muy fácil, pero realmente aterrizar esa conceptualización de todo lo que hacemos es bastante complicada, requiere de bastante trabajo. Y pues obviamente requiere de haber hecho todo el análisis previo que hicimos en las preguntas de la 1 a la 3. Pero bueno, ya que queda mucho más claro, entonces ahora sí podemos pasar al siguiente paso, que es entender también, ya que sabemos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo lo vamos a expresar. Entonces, para esto, a las marcas hay que verlas como si fueran seres humanos y hay que entenderlas como si tuvieran características que tienen los seres humanos. Hay que darles personalidad, ¿no? Porque a final de cuentas, la gente, hay tanta cosa ya en el mercado, hay tantos productos, tantos servicios y la gente ya está tan cansada de lidiar con empresas. Lo que ellos quieren es lidiar con personas. Entonces, ¿qué mejor manera que nuestra marca tenga rasgos de una persona humana? Porque así sí, entonces nuestra audiencia va a conectar con nosotros a un nivel emocional mucho más fuerte. Entonces, para esto, pues tenemos que determinar lo que es, cómo nos vamos a expresar, cuál es nuestro tono de voz y qué carácter tenemos. Aquí igual no voy a entrar en mucho detalle con el tema de los arquetipos de la personalidad, porque sí es todo un estudio muy importante que hizo un psicólogo que se llamaba Carl Jung a principios del siglo XX, que él determina 12 arquetipos diferentes que podemos tener las personas, todas las personas en general, no nada más las marcas, pero que dentro de los estudios de branding se han utilizado mucho para definir un tipo de personalidad que puede tener nuestras marcas. Entonces, aquí tenemos, bueno, estos son los primeros 4, arquetipos que definen nuestras marcas. Entonces, tenemos al bandido, que es un tipo de marca que es como muy disruptiva, como muy rebelde, también al mismo tiempo como muy liberal. Y, por ejemplo, aquí entrarían marcas tipo Diesel o tipo Harley Davidson, ¿no? Que son como muy rebeldes, como que te las imaginas con la chaqueta de cuero, ¿no? Y así como muy, muy rudas, ¿no? Pero a final de cuentas, pues hay marcas que tienen como ese tipo de personalidad. Entonces, toda su comunicación, todas sus imágenes, todo lo que gira en torno a ese tipo de marcas va de la mano con esta imagen que nosotros nos hacemos en la cabeza de un bandido, ¿no? De un rebelde. Lo mismo pasa con el mago, ¿no? Nada más que el mago, a diferencia del bandido, pues es más como una onda mística, como una onda más poderosa, más transformadora. Y la palabra clave aquí es transformador. Entonces vemos, por ejemplo, un buen ejemplo podría ser Disney, ¿no? Que es magia, ¿no? Tal cual. Disney es magia. Lo vemos, por ejemplo, con Coca-Cola, ¿no? O sea, con los anuncios de Coca-Cola, sobre todo en diciembre, que vemos al Santa Claus, ¿no? Haciendo magia y haciendo así, trayendo felicidad de todo eso. Entonces va por ese lado, ¿no? O sea, como que nos da la impresión de que es alguien que tiene capacidades mágicas para transformarnos de cierta manera. Tenemos también el arquetipo del héroe, que es alguien que es honesto, que es valiente, que también busca ser motivador. Aquí entrarían, por ejemplo, los doctores o los psicólogos si estamos hablando de una marca personal, pero aquí también podrían ser marcas, por ejemplo, Nike, ¿no? Que es el héroe porque pues, te incita a que just do it, ¿no? O sea, que lo hagas, que te levantes del sillón y vayas y cumplas tus sueños, ¿no? O sea, te motiva a hacer las cosas. Entonces, ese es un ejemplo de ese tipo de marcas. También tenemos al amante, que eso es otro tipo de marca, que es un poquito más, tiende a ser un poco más femenino, pero también es más sensual, como un poco más empático, como más cálido, ¿no? En cuestiones personales. Y aquí entrarían marcas, por ejemplo, de perfumes, ¿no? Que son más como más seductoras, por decirlo así, o de ropa interior, por ejemplo, Victoria's Secret, ¿no? Entonces aquí entrarían como este tipo de marcas. Tenemos el arquetipo del bufón, que básicamente son marcas que utilizan el humor o el ingenio para comunicar lo que quieran comunicar.
normalmente se caracterizan por ser simpáticas, ¿no? Agradables, risueñas, optimistas, y pues lo que buscan es utilizar el humor, ¿no? Para conectar con nosotros a nivel emocional. Entonces aquí vemos, por ejemplo, M&M's podría ser un ejemplo, ¿no? Que utiliza estas caricaturas de las lunetas que van caminando, ¿no? Utilizan esta prosopopeya, que es darle cualidades humanas a un objeto que no está vivo, ¿no? En la vida real. Pero pues que utilizan el humor, que cuentan historias, que tienen sus aventuras, que uno empuja al otro, que se cae, que esto. Entonces utilizan el humor como arma, digamos, para transmitir estas emociones. Tenemos el todólogo, que es alguien que es amigable, que es humilde, que es auténtico. Aquí entran marcas, por ejemplo, como IKEA o como Target, ¿no? Que son muy inclusivas, ¿no? Y pues que básicamente cualquiera puede entrar, cualquiera puede ir ahí. Son cosas de alta calidad, pero son como muy accesibles para todos, ¿no? Tenemos también el arquetipo del cuidador o la cuidadora, que es alguien que pues busca proteger, ¿no? A los indefensos, es alguien que tiene cualidades que son más como cálidas, como tranquilizadoras, como muy agradecidas, y dentro de este arquetipo pues entran más como tipo organizaciones, por ejemplo WWF o la UNICEF, ese tipo de organizaciones, o por ejemplo un ejemplo muy interesante de una marca que es bastante fuerte en ese sentido, en ese arquetipo, es Toms, que no sé si han oído hablar, son los tenis, pero aquí la idea, bueno, el mensaje directo que tiene esta marca es que con la compra de un par de zapatos, que tú vayas y compres unos zapatos, ellos donan unos zapatos a alguien que no tiene zapatos, ¿no? Entonces, es en ese sentido, pues es como protector, cuida, protege. Entonces, por eso es como tan relevante ese arquetipo en este sentido. También tenemos al gobernante, que son marcas que por lo general buscan tener como cierto tipo de control, que son demandantes, que también son como de cierta manera como refinadas, como elegantes, como exitosas. Y aquí vemos, por ejemplo, Rolex o Mercedes-Benz, ¿no? Son marcas de alta categoría que pues, son normalmente como muy articuladas, como muy elegantes, ¿no? Como muy fancy. Tenemos el arquetipo del creador, que pues es alguien que innova, ¿no? Que busca innovar, que busca inspirar, que busca ser provocativo también, como romper un poco con el status quo, ser original. Aquí, por supuesto, entra Apple, ¿no? Es una de las marcas que tiene más marcado este arquetipo. También vemos, por ejemplo, Adobe, que son los programas que usamos los diseñadores para crear diseños, que pues es literalmente creación, ¿no? Estamos creando algo desde cero. Lego, por ejemplo, ¿no? Que es crear también estos escenarios con estos juguetes para crear algo más grande. Entonces, son marcas que tienen este tipo pues ahora sí que este arquetipo. Tenemos al inocente, que es un arquetipo que es un poco más optimista, un poco más honesto, más humilde, y a la vez también entra un poco como de la mano con el cuidador, ¿no? Que es un poco más como noble, ¿no? Como noble, como giving, ¿no? Como que da algo a cambio, ¿no? Digo, da algo como desinteresadamente, más bien. Entonces aquí entran marcas, por ejemplo, como Dove, que al final les voy a pasar un ejemplo de su slogan, pero pues Dove puede ser es una de estas marcas porque pues usa mucho como la inocencia y el autoestima de las mujeres, ¿no? A favor de ellas, obviamente, ¿no? Que las ayuda como un poco a verse a sí mismas como algo hermoso. Entonces es un poco más como este arquetipo como tierno, como lindo, como honesto, ¿no? Sobre todo, y más auténtico. Tenemos ya penúltimo, el sabio, que es un arquetipo de alguien que es experto, alguien que utiliza el conocimiento para profundizar, para transmitirlo, para enseñarle a otras personas, para educar, ¿no? Ese es el arquetipo del sabio. Y pues aquí obviamente entran, por ejemplo, Google, ¿no? Yo creo que es el más relevante, porque Google nos da toda la información que querramos o que necesitemos. O, por ejemplo, marcas de noticieros, por ejemplo, la BBC, The New York Times, todo eso como que nos da información, nos brinda información y conocimiento. Y uno que me gusta mucho, TED, ¿no? TED Talks, que son muy, pues es gente compartiendo conocimiento a final de cuentas, entonces entran dentro de este arquetipo. Y ya por último, tenemos el arquetipo del explorador, que es alguien que pues, es intrépido, que es más como valiente, como que busca explorar, conocer, ¿no? Ahora sí que salir a subirse a la montaña, ser como más extremista, pero más en el sentido aventurero. Entonces aquí tenemos marcas mucho, sobre todo de estas marcas que venden ropa, por ejemplo, pues precisamente para la gente que le gusta salir a hacer camping o hiking, ese tipo de actividades,
Entonces tenemos, por ejemplo, The North Face o Patagonia, aunque también Jeep, por ejemplo, que pues, es una marca de coches, pero tiene este arquetipo, ¿no? Lo identificamos como el típico coche que te llevas a las montañas, ¿no? Porque pues, es todo terreno, entonces entran dentro de este arquetipo. Entonces, ya que definimos nosotros cuál es nuestro tono de voz y cuál es el tipo de personalidad que nosotros tenemos a favor de nuestra audiencia, o sea, cómo los vamos a ayudar con alguno de estos arquetipos, entonces ahora sí tenemos que entender cómo vamos a comunicar hacia afuera, ya desde un sentido un poco más amplio, o sea, qué hacemos, cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, para esto hay que determinar un mensaje central o un grupo de mensajes centrales que para fines prácticos, digamos que ya son los que salen hacia las redes sociales, por ejemplo, el copy de las redes sociales o en el copyright, en el copy, perdón, de la página de internet, ¿no? O sea, es como que ya los textos que de todo lo que estuvimos investigando sobre nuestra marca, cómo ya los vamos a aterrizar en un lenguaje que sea concreto, que sea accesible para que la gente entienda bien lo que estamos haciendo y también usando ya el tono de voz que nosotros mismos determinamos para nuestra marca, porque así entonces la gente va a conectar más fácilmente con nosotros. Y también para esto, nosotros tenemos que entender que también a través de la comunicación, a través de los mensajes, que no nada más sean mensajes que se utilizan para copy, sino también queremos contar historias. ¿Por qué? Porque el storytelling es una de las herramientas más poderosas para conectar con nuestra audiencia. Entonces, por ejemplo, aquí es un diagrama muy, muy sencillo, a pesar de que el storytelling es mucho más complejo. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de un comercial que se me hace que tiene un storytelling bastante profundo y bastante poderoso. Pero básicamente, este pequeño modelo está basado se llama The Hero's Journey, el libro, lo escribió Joseph Campbell. Y pues muchos directores de cine, muchos guionistas lo han utilizado como base para construir historias, ¿no? Y las llevan a la pantalla grande, aunque también se utiliza mucho para historias literarias. Entonces, básicamente tenemos a nuestro personaje, nuestro héroe, que es el que emprende un viaje y cuando se encuentra con un guía y el guía le ayuda a superar ciertos obstáculos para que a final de cuentas llegue a su meta, ¿no? O sea, su deseo más fuerte, su deseo más profundo, que en este caso es la solución, ¿no? Entonces el guía lo ayuda y pues digo, es un círculo un poco más complejo porque pues, se encuentra con obstáculos, se encuentra con dudas, muchísimas cosas pasan en el Inter, pero a grandes rasgos ese es el camino que sigue el héroe, ¿no? Es el camino del héroe. En el caso de una marca, el héroe, aunque ustedes quieran contar su historia como marca, que también se vale y también es muy interesante saber de dónde surgió la marca que ustedes están creando, aquí el héroe no son ustedes, aquí el héroe es su tribu o su audiencia. Su audiencia es la que pasó por un problema, llegaron a ustedes son los guías, ¿no? Ustedes como marca son los guías, y ustedes llevaron poco a poco a este cliente a una solución, a la solución de ese problema que este cliente tenía o esta audiencia, este personaje, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran llamarlo, ustedes lo llevaron de la mano a la solución, ¿no? Entonces, por eso estas historias que pueden convertirse, pues puede ser una historia grande o pueden ser pequeñas historias que ustedes pueden jugar con esas historias para utilizarlas en su comunicación hacia afuera, son las que hacen que sea mucho más poderoso la manera en la que ustedes están conectando con su audiencia. Sobre todo si estas son historias reales, que ya les pasaron con algunos clientes, por ejemplo. Entonces eso les va a servir mucho porque un cliente potencial va a ver cómo ustedes ayudaron a un cliente que tenía el mismo problema que él o que ella, y entonces van a decir, no, ellos sí me van a entender. Entonces por eso es tan importante entender el storytelling. Les voy a pasar un pequeño video, dura alrededor de 5 minutos. Tiene sonido, no sé si lo vayan a escuchar, pero si no, no importa, es nada más, es musiquita. Pero a mí se me hace uno de los ejemplos de storytelling más poderosos porque cuenta la historia de un chicle, ¿no? Entonces, ¿cómo cuentas la historia de un chicle de una manera original, de una manera diferente? Ahorita lo van a ver.
Entonces aquí si se fijan, o sea, realmente el chicle no es el protagonista. O sea, ellos no llegaron con el anuncio y dijeron, sí, el chicle refresca, que sí, es muy común, ¿no? Lo vemos muy, muy seguido en algunos anuncios. Aquí el chicle funciona como, es el guía, ¿no? O sea, es como una especie de hilo conductor que va construyendo varios fragmentos de la historia de esta pareja. Y pues por supuesto que en este sentido, ellos utilizan las emociones de una manera muy fuerte para conectar con nosotros como audiencia. Entonces, independientemente de si el chicle es bueno, si el chicle no es bueno, no importa. Ellos conectaron con nosotros y nos dan a entender que algo tan sencillo, un elemento tan sencillo como una goma de mascar, puede ayudar a construir una historia de amor, como lo vimos aquí. Entonces, obviamente, como les digo, el storytelling es un tema mucho más complejo, pero este tipo de ejemplos, ¿no? Como el que les acabo de enseñar, es nada más entender que siempre, 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 y es muy importante que siempre pongan ustedes a su audiencia primero y siempre como los héroes de su historia. Ellos son los héroes de su historia. Ustedes como marca nada más son o el guía o el hilo conductor que lleva a construir esa historia y que la vuelve interesante y que no solamente eso, sino que conecta con las emociones hacia afuera, ¿no? Hacia nuestra audiencia. Entonces, ahora sí, bueno, ya se fueron las 6 preguntas. Ahora, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Ya tengo mi razón de existir, mi propósito, ya lo definí, ya definí qué problema estoy resolviendo a mi audiencia, los estoy ayudando de tal manera, soy diferente de esta manera, así es como me defino, ¿no? Soy tal, 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 tal. Ya tengo mi mensaje central, ya lo estoy comunicando hacia afuera con unas historias increíbles. Perfecto. Ahora falta algo todavía, falta un pequeño detalle que es el puente ya entre lo que es la estrategia de marca, ahora sí que la maquinaria del reloj por dentro, cómo se va a conectar con el diseño por fuera. Entonces, este ya es como el último paso que tenemos que seguir ya teniendo todo esto. Y por eso puse la imagen de una naranja, porque es mucha información, es muchísimo lo que vamos haciendo, pero poco a poco lo vamos metiendo como un embudo, lo vamos haciendo un poco más chiquito, ¿no? Entonces, poco a poco lo exprimimos y tenemos que definir cómo vamos a conectar con las personas con una sola frase. O sea, cada vez vamos de lo más complejo a lo más específico, ¿no? De lo más general a lo más específico. Entonces, para esto, pues traje varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Apple, pues el lema es Think Different. Entonces, independientemente de cómo está estructurada su estrategia de marca, ellos lo condensan en esas 2 palabras, Think Different, sé diferente. Con eso te están diciendo todo, ¿no? Entonces, sí, Apple es una empresa de computación y pues sí, tendrá relojes, tendrá audífonos, tendrá 20,000 cosas. ¿Y por qué es diferente a los demás, no? ¿Por qué se destaca de los demás? Habrá gente que no le gusta Apple, o sea, a final de cuentas para eso existe Samsung y otras marcas y pues tienen la mitad del mercado, pero por lo menos la mitad del mercado está con Apple, ¿no? Entonces con Apple, estamos con Apple porque pensamos diferente. Nike, ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a traer a colación. Just do it. Su lema no nada más es párate y ve a comprar unos tenis y vas a correr. No, o sea, incluso si se fijan en los anuncios de Nike, todo el storytelling que tienen, si se fijan, el héroe nunca son los tenis. El héroe es la persona que está haciendo algún tipo de deporte. Obviamente enfocan su digamos, como su expresión verbal y su expresión visual hacia el deporte, porque pues venden productos deportivos, pero ellos van un poco más allá, en el sentido de que ellos te incitan a que te pares y hagas las cosas, no necesariamente tiene que ser un deporte. Puede ser pararte y invitar a salir a la chava que te gusta, o pararte y aplicar a ese trabajo que tanto quieres. ¿Sí me explico? O sea, es just do it, ¿no? Entonces lo simplifican mucho, pero realmente es toda una estrategia que hay detrás de ese lema, que es lo que hace que pienses diferente, que sean diferentes a la competencia. Airbnb, ¿no? Que también, bueno, esta es una empresa, una marca que lleva relativamente poco en el mercado, pero lo que ellos te dan a entender es que cuando tú rentas un Airbnb en cualquier lugar que te vayas de viaje, te sientes como en casa, te sientes como que perteneces. Entonces, es un lema que ellos lograron aterrizar gracias a eso, que la gente, a los huéspedes que se han quedado en Airbnbs, han logrado sentirse que pertenecen ahí, como que viven ahí, ¿no? Entonces, toda su comunicación gira en torno a eso. Dove, también como se los mencioné hace ratito, igual, tiene un mensaje muy bonito en el sentido de que, pues no nada más son jabones, cremas, desodorantes, pues sí, están ellos, están Nivea, hasta 20,000 otras marcas, ¿no? Pero lo que tiene Dove de diferente es que ellos lo que hacen es que impulsan a las mujeres a tener buena autoestima y a sentirse bien consigo mismas, a sentirse hermosas sin importar si están pasaditas de peso, si están muy delgadas, si la piel es más oscura, si la piel es más clara, en fin, o sea,
toda mujer es hermosa, la belleza es para todas, por lo tanto Dove ahí es donde entra como marca, para hacernos sentir como conectar con ellos, ¿no? FedEx también es otro ejemplo, ¿no? Dice The World on Time. Si se fijan, pues la publicidad más clara no podría ser, ¿no? Están usando mucho recursos como figuras retóricas y elementos que obviamente no son reales, pero que a final de cuentas dan a entender que pues, lo que tú mandes por FedEx va a llegar a tiempo, ¿no? Ese es como su lema. Entonces, pues va detrás de ese lema, pues está toda esa estrategia que promete, tiene esa promesa con los usuarios de que sus pedidos van a llegar a tiempo, no importa en qué parte del mundo estén. Y ya por último, esta pues, les digo que es mi favorita, es con la que yo más me identifico yo personalmente, es con TED, porque pues tienen todas estas ideas, ¿no? Que realmente buscan cambiar al mundo. Entonces invitan a personas a dar estas pláticas, a contribuir, ¿no? Desde su trinchera, desde su experiencia o desde su conocimiento, para platicar y para hablar de sus experiencias y realmente ver la manera en la que pueden cambiar al mundo. Entonces son ideas que vale la pena transmitir al resto del mundo. Entonces, ese es su lema que aterriza todo esto que ellos tienen detrás. Entonces, bueno, como les decía, este es el puente que ya nos lleva a la parte final de una estrategia en marca, que es la parte visual, ¿no? O sea, todo esto está muy bonito, todo esto está muy padre, pero pues a final de cuentas, como les digo, tenemos, la gente tiene ahora sí que una atención de muy poquita, ¿no? Muy cortita. Realmente nos tardamos de 3 a 5 segundos realmente en observar las cosas y estamos saturados de imágenes todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos lograr que todo esto se entienda y se condense en una imagen, ¿no? En un logotipo, en nuestro logotipo, en nuestros colores, en nuestra tipografía, en nuestros diseños de página de internet, de posts, de empaques, o sea, de lo que sea que necesitemos, de lo que necesite nuestra marca, ¿cómo se puede aterrizar todo esto visualmente? Ahora, les hablo como diseñadora, ya teniendo entendido todo lo que implica una marca, toda la construcción de la marca y todo lo que lleva, ¿no? La audiencia, entender los dolores que tiene la audiencia, entender cuál es el slogan, entender la razón de existir, todos estos elementos que acabamos de ver, para nosotros como diseñadores es como un mapa, porque no, o sea, nosotros es muy difícil para nosotros diseñar a ciegas. Entonces, tener esta estrategia detrás siempre nos ayuda a nosotros a ser mucho más concretos y aterrizar las ideas visualmente de una manera mucho más fácil y mucho más acertada, sobre todo. Porque hay veces en que no concuerda, ¿no? El diseño con lo que la marca quiere decir. Entonces, por eso es tan importante tener toda esta estructura detrás. Y por eso es que el diseño sí entra dentro del branding, pero no lo es todo. Si se fijan, nada más es como la última parte, que sí es muy importante, pero es la última parte. Entonces, para esto, para explicárselos un poco más a detalle, les traje el ejemplo de la imagen visual e identidad visual de las Olimpiadas de México 68, que fueron creadas hace mucho tiempo, pero sigue vigente muchos de esos elementos siguen vigentes hoy en día. Se volvió ya como un símbolo de lo que es México, ¿no? La tipografía se utiliza mucho para eventos y ese tipo de cosas. Y si se fijan, por ejemplo, en los señalamientos que están a la mitad, pues si con que se metan al metro un día se van a dar cuenta que es el mismo estilo, porque también es el mismo diseñador, pero viendo que funcionaron muy bien estos señalamientos dentro de las Olimpiadas, pues sirvió mucho como pauta para utilizarlos en el metro. Entonces, ¿a qué viene? ¿Por qué les pongo este ejemplo? No solamente por lo que representa, sino por lo que representó en su momento. Cuando se invitaron a Lance Wyman, que era fue el diseñador que hizo esta identidad visual, le dijeron que tratara de ver la manera de reflejar a México como un país moderno, pero a la vez sin dejar a un lado como lo tradicional. Entonces, la tipografía de México 68, que es todo el alfabeto diseñado desde cero por él, lo que muestra es el modernismo de aquella época, porque estaba de moda una corriente de arte que se llama Op Art o Optical Art, que básicamente tiene estos elementos que son como muy como ópticos, ¿no? Que como hasta nos marean un poquito. Entonces, él retoma, abstrae un poco como ciertos elementos del optical art y los usa en la tipografía. Y para la parte de no descartar lo tradicional o lo que representa México de cierta manera, la paleta de colores que escogió se basó en la paleta de colores que se utilizan en los telares huicholes. Entonces, si se fijan, digo, obviamente dentro de toda esta estrategia que hubo detrás, pues hay un significado que tiene sentido. Entonces, todo lo que se aterriza visualmente en un logotipo, en una paleta de colores y en una tipografía y en un look and feel en general de toda una estrategia en marca, pues proviene de algún lado, ¿no? No se diseña nada más hacia la y se va. Entonces, tiene una razón de ser y tiene una razón de existir. Y es lo que a final de cuentas termina como de concretar todo. Vuelvo al ejemplo del reloj. Tenemos toda la maquinaria, pero la maquinaria no sirve de nada si no hay un reloj afuera. Y el reloj no sirve de nada si la maquinaria no está funcionando. Entonces, la mezcla de ambas cosas es lo que hace que los relojes, como los de mi papá, funcionen y que además sean estéticos, que sean bonitos, ¿no? Que nos llamen la atención.
Entonces, ya para cerrar, ya vamos a terminar. Ya nada más quiero cerrar con unos cuantos, con unas cuantas conclusiones, ¿no? Para dejarles en claro por qué es tan importante crecer una marca y construir una marca de una manera adecuada. Primero que nada, con nuestra marca logramos generar conexiones emocionales con nuestra audiencia. No nada más es la transacción económica de te vendo esto, te vendo mi chicle, me lo compras y ya. No, o sea, hay toda esta construcción que existe de unos lazos que son irrompibles, ¿no? O sea, entre nosotros y nuestra audiencia, estas conexiones emocionales son las que hacen que nosotros tengamos éxito. ¿Por qué? Porque la gente va a conectar con nosotros a un nivel mucho más allá. También implica que hay valores y hay autenticidad. Lo que les decía, no es nada más escribir en mi página de internet, somos honestos, somos educados, o sea, no sirve de nada si realmente no se implementan, porque además estos valores que nosotros estamos implementando en nuestra marca, los tenemos que nosotros aplicar como los dueños de la marca, pero también con la gente que va a entrar a trabajar con nosotros. De nada nos sirve contratar a alguien, digamos que somos una empresa de sustentabilidad, ¿no? Que estamos haciendo algo por ayudar al medio ambiente y entra una persona que no es sustentable, utiliza plásticos, tira basura. Entonces, ahí ya de entrada, ¿no? O sea, ya nos puede hasta dañar nuestra marca. Entonces, por eso es tan importante tener estos valores como bien claros y sobre todo ser auténticos a ellos, alinearse a ellos, tanto nosotros como todo nuestro equipo de trabajo. Una marca exitosa también inspira confianza, ¿no? Entonces, si muchos de ustedes seguramente tienen ya sus productos predilectos, ¿no? O sus servicios predilectos porque ya les inspiraron confianza, porque no les quedaron mal, porque ya saben que son los de cajón, los que están ahí y son los que, o sea, no les van a fallar por nada del mundo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de marcas que se vuelven exitosas con su propia tribu. Y pues obviamente esto hace que se creen relaciones de por vida, ¿no? Se hace un compromiso ya de por vida entre tú y tu cliente, ¿no? O sea, ya no, él no va a ir con nadie más porque tú eres su marca favorita y a ti te va a consumir por el resto de su vida. Y pues obviamente ya no te va a reemplazar, ¿no? Es irreemplazable. Entonces, todo esto, pues a final de cuentas, todo esto que les acabo de explicar, pues básicamente es un conjunto de varios elementos, pero que a final de cuentas construyen una especie de mapa, una especie de guía para que nosotros podamos mejorar la calidad de nuestra marca, mejorar la calidad de nuestros servicios, mejorar la calidad de nuestros productos en todo sentido. Entonces, si se fijan, realmente todo lo que les acabo de explicar es una pequeña semilla apenas. Es una pequeña semilla que es la que consolida las decisiones que nosotros tomemos. Entre mejor esté hecha nuestra estructura y nuestra estrategia de marca, va a ser mucho más sencillo consolidar decisiones con nuestra marca y obviamente llevarla al siguiente nivel que nos planteamos nosotros en nuestras visiones. Si ya el día de hoy están aquí, el día de mañana van a estar acá, siempre y cuando utilicen esta semilla como realmente la que les va a dar la pauta para mejorar la calidad de su marca y para darles éxito, a final de cuentas, que es todo lo que nosotros queremos. Pues muchas gracias, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si hay espacio para preguntas. No tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Ok. Pues entonces, pues muchas gracias a los que estuvieron aquí. Alguien me mandó, no tenemos preguntas. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. De mi parte, eso es todo. Ahora sí que ustedes díganme si ya nos desconectamos. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, le cedo la palabra al Alejandro y